Capítulo 4. Los efectos del matrimonio. Las relaciones conyugales. Las relaciones personales y patrimoniales. La unión matrimonial es una de las relaciones interpersonales más intensas del ser humano, generando toda suerte de efectos, deberes y derechos entre los cónyuges. En general, los deberes y derechos formulados por los códigos civiles referidos a la relación matrimonial hablan solo de aspectos generales. El legislador tiene que prever las situaciones en las que las discrepancias o desacuerdos de gran importancia requieran mediación, estableciendo los parámetros y criterios normativos básicos que permitan resolver los conflictos conyugales de gravedad que llegan a manos del juez. Ahí hablar del conjunto de reglas dedicadas a la regulación de las relaciones entre los cónyuges que se plantean en cualquier matrimonio es común referirse a efectos personales como aspectos puramente personales de la convivencia matrimonial, y efectos patrimoniales en cuestiones de índole patrimonial. 2. Los deberes conyugales, y en situaciones de normalidad, el afecto y el compromiso voluntario de compartir la vida hacen que los deberes conyugales tengan poca relevancia. Sin embargo, en los casos de incumplimiento de tales deberes, que representan a su vez recíprocamente derechos, se pone de manifiesto su verdadero alcance, pues si bien su violación no puede generar el aparato coactivo consiguiente al incumpliendo de las obligaciones en sentido estricto, es evidente que acarrean consecuencias jurídicas. Por lo tanto, los deberes conyugales no pueden ser enfocados desde la perspectiva de las obligaciones en sentido técnico. Además, la estructura acreedor-deudor no es adecuada para dichos problemas, ya que los deberes conyugales se caracterizan por constituir un vínculo recíproco y mutuo entre los cónyuges. 2.1 La atención del interés familiar, y aunque está estipulado por el Código Civil en su art. 67 que los cónyuges deben actuar en interés de la familia, no está claro qué es exactamente el interés de la familia. En este sentido, la primera dificultad la encontramos en la ambivalencia del concepto /am/i con acento a. Inicialmente parecía seguro que se refería al núcleo familiar, los cónyuges y sus hijos, lo cual se ve modificado con la Ley 15/2005, que en su artículo 68 amplía el concepto de familia al mantener que se debe compartir el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo. La segunda dificultad es que la familia, como tal, no es un ente portador de ningún interés, lo que dificulta su definición. En situaciones de conflicto entre los cónyuges, el juez valorará de forma objetiva las circunstancias familiares y casi siempre acaba identificando el interés familiar con las expectativas o exigencias de los miembros de la familia que se encuentran necesitados de mayor protección. El respeto debido al otro cónyuge. En el artículo 67 del Código Civil se especifica que los cónyuges deben respetarse, es decir, tener miramiento hacia el otro y no interferir en decisiones personales que pertenecen a la esfera íntima de las personas, política, religión, tratar al otro con la debida deferencia y atención. Implica también el rechazo a la infidelidad, la cual, dado la relevancia social y jurídica del adulterio, ha acarreado su separada consideración normativa. Evidentemente el respeto excluye los malos tratos o daños físicos o psíquicos, las conductas injuriosas o vejatorias, cosas que hasta la Ley 2005 eran causa suficiente de separación legal. Ahora no es necesario aportar ninguna causa para el divorcio. La ayuda y socorro mutuo. La ayuda mutua se contempla en el artículo 67 y el socorro mutuo en el artículo 68. Para la casi totalidad de la doctrina tal reiteración no tiene mucho sentido, ya que la ayuda y el socorro tienen el mismo significado. Algunos autores separan ambos conceptos refiriendo ayuda a las necesidades personales y socorro a las necesidades económicas. Ello parece un vano intento de justificar dicha duplicidad, la cual no ha sido modificada con la reforma de 2005. El legislador solo ha cambiado los términos marido y mujer por los cónyuges, y se ha introducido la corresponsabilidad doméstica, matrimonial. El deber de ayuda y socorro mutuo se refiere a la atención de cualquier necesidad del otro cónyuge, aunque de forma particular la obligación alimenticia. El deber de convivencia, y la convivencia es precisamente el designio fundamental de la unión celebrada, salvo casos aislados de matrimonios de complacencia,
que son nulos, por lo que parece claro que nadie se casa para seguir manteniendo vidas separadas del otro. En el artículo 68 se establece que los cónyuges están obligados a vivir juntos. Además, muchas otras disposiciones del Código Civil establecen que el cese de la convivencia conyugal supone la infracción de un deber y pone de manifiesto una crisis matrimonial. La convivencia no solo es una obligación, sino que para el CC constituye una presunción iuris tantum en su artículo 69 cuando dice, se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. La obligación de vivir juntos puede ser modulada por los esposos según las circunstancias concretas del matrimonio. Si la situación laboral, profesional o familiar en sentido amplio aconsejan otra cosa, puede que no sea posible la convivencia temporalmente sin que eso suponga el cese efectivo de la misma. La fidelidad conyugal está definida en el artículo 68 del Código Civil. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, refiriéndose a la exclusividad de las relaciones sexuales entre los cónyuges, es decir, a la erradicación del adulterio ya que provoca la ruptura de la lealtad conyugal. La infidelidad conyugal estaba contemplada expresamente como causa de separación legal en cuanto a conducta civilmente ilícita frente al otro cónyuge. Hasta la reforma del Código Penal de 1978 el adulterio era también un delito. No obstante, y pese al abandono del sistema causalista de separación llevado a cabo desde 2005, persiste la obligación de guardarse fidelidad como un aspecto básico de normalidad matrimonial. La corresponsabilidad doméstica. Con la Ley 15/2005 se modificó el Código Civil y se añadió que, los cónyuges deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Esto es válido para el cuidado de las personas que cualquiera de los cónyuges pueda tener a su cargo. Según Lasarte, esta disposición tiene matizaciones en función de las circunstancias personales y laborales de los cónyuges, lo que hace del deber de corresponsabilidad doméstica una consideración eminentemente teórica, sujeta a las vicisitudes y características de cada familia. Con la Ley 1981 se tuvo que reformar el Código Civil para adecuarlo al principio de igualdad entre los cónyuges. En relación con los aspectos patrimoniales, la igualdad conyugal se manifiesta en la capacidad patrimonial de los cónyuges. Con la Ley 1981 se tuvo que reformar el Código Civil para adecuarlo al principio de igualdad entre los cónyuges. En relación con los aspectos patrimoniales, la igualdad conyugal se manifiesta en: ninguno de los cónyuges tiene facultad exclusiva sobre los bienes conyugales comunes ni puede atribuirse la representación del otro cónyuge si éste no se la otorga. Cualquiera de los cónyuges puede administrar y disponer para cubrir las necesidades ordinarias de la familia. Se atribuye la potestad doméstica a ambos cónyuges. Esto supone que, frente a terceros, los bienes matrimoniales comunes, si los hay, pueden ser utilizados por cualquiera de los cónyuges. Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges incumpla este deber, el juez dictará a instancias del otro las medidas cautelares oportunas. Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque estos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, es necesario el consentimiento de ambos o una autorización judicial. De esta forma se pretende garantizar la existencia del domicilio familiar. En general, en su redacción originaria, el Código no permitía la celebración de algunos contratos a título oneroso entre los cónyuges, como donaciones, contratos, permutas, compraventa, salvo cuando se hubiese pactado la separación de bienes, atendiendo a que la regla permisiva podría provocar desplazamientos patrimoniales interconyugales de carácter fraudulento. Por el contrario, con la reforma de 1981,
se establece que los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente y transmitirse por cualquier título bienes y derechos, así como celebrar entre sí cualquier tipo de contratos. De esta forma, la contratación entre cónyuges es plenamente admisible. Las donaciones entre cónyuges. Desde la época romana la donación entre cónyuges estaba prohibida, salvo regalos módicos, para evitar que bajo la influencia del otro se produjesen desplazamientos patrimoniales injustos, sobre todo teniendo en cuenta que el marido era quien ostentaba las facultades dispositivas y de administración de los bienes familiares. Con el principio de igualdad este argumento pierde sentido, pues ambos tienen la misma capacidad de obrar, por lo que los cónyuges, en su libertad de decisión, pueden celebrar entre ellos donaciones o cualquier tipo de contrato. Capítulo 5. La nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio. La nulidad matrimonial es el supuesto de máxima ineficacia de la relación matrimonial, por la cual se invalida el vínculo entre los cónyuges desde el mismo momento de la celebración del matrimonio, es decir, la nulidad tiene plena eficacia retroactiva y genera efectos ex tunc, desde siempre, desde que el matrimonio se produjo. En este sentido, se hace necesario identificar una causa coetánea a la celebración del matrimonio que invalida el vínculo entre los cónyuges desde ese mismo momento. Estos presupuestos, causa existente en el momento de la celebración, y efectos, retroactivos, de la nulidad matrimonial son de carácter general, y similares a los generados por el ejercicio de la acción de nulidad contractual, aplicándose en todas las situaciones que el Código declara nulo un matrimonio. Sin embargo, en algunos supuestos, el matrimonio nulo puede ser susceptible de convalidación, dándose un resultado análogo al que se produce en relación a los contratos anulables a través de la confirmación, por lo que la falta de ejercicio dentro del plazo previsto de la acción de quien se encuentre legitimado activamente determina el mantenimiento de los efectos de un acto o negocio que en principio podría haber sido declarado nulo. Asimismo, también la legitimación activa respecto de las acciones de nulidad y anulabilidad en el contrato y en el matrimonio se plantea en términos similares, restringiendo el ejercicio de la acción de impugnación en algunos casos a las personas perjudicadas, casos en los que la falta de ejercicio determina la convalidación del acto, y sentando como regla la imprescriptibilidad y ejercicio por cualquier persona interesada respecto de la acción de nulidad. No obstante, la transposición de los esquemas nulidad/anulabilidad a la relación ha sido negada tradicionalmente por las siguientes razones principales. La especial naturaleza del matrimonio. La existencia del supuesto excepcional que plantea el matrimonio putativo. La necesidad de intervención judicial para declarar la nulidad matrimonial, mientras que en el ámbito contractual cabe la autorregulación. Las causas de nulidad, y planteamiento general. El artículo 73 del Código Civil dice que el matrimonio es nulo, cualquiera que sea su forma de celebración, en los siguientes casos. 1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 2. El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46, menores no emancipados o personas casadas, y 47, consanguinidad y autores de muerte del cónyuge, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 3. El que se contraiga sin la intervención del juez, alcalde o concejal, LAJ, notario funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos. 4. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento. 5. El contraído por coacción o miedo grave. Así pues, las causas de nulidad pueden ser, defectos de forma tercero, de la inexistencia de consentimiento o de encontrarse el consentimiento viciado, primero, cuarto y quinto, y de la preexistencia de impedimento segundo, sea por no ser dispensables o porque no hayan sido objeto de efectiva dispensa. El defecto de forma. La inexistencia de la forma legalmente establecida determina la nulidad matrimonial. Por eso será nulo el matrimonio contraído sin la intervención del juez, alcalde o funcionario competente, por tanto a partir del 30 de junio de 2020 también del concejal, notario o LAJ que haya autorizado el matrimonio, o sin la de los testigos.
La realidad es que esto es muy difícil, ya que el mero ejercicio del cargo por parte del juez o alcalde, unido a la buena fe de uno solo de los cónyuges, priva de efectos a lo establecido en el artículo 73.3 y el matrimonio seguirá siendo válido. La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del juez, alcalde o funcionario, a partir del 30 de junio de 2017 también del concejal, notario o LAJ, que lo autorice, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. Art. 53. La ausencia de consentimiento. La ausencia del consentimiento matrimonial puede ser absoluta. El consentimiento es inexistente, se da en aquellos supuestos en los que el consentimiento carece de seriedad o consciencia por parte del cónyuge que lo emite, que lo hace iocandi causa, por causa de simulación absoluta, o por encontrarse en situaciones físicas o psíquicas incompatibles con la emisión del consentimiento, locura, embriaguez, etc. Existencia de vicios del consentimiento. Casos de existencia de error en las cualidades de la persona, por ejemplo, impotencia coeundi, imposibilidad para el coito, o de homosexualidad del otro cónyuge, salvo matrimonio homosexual. Coacción o miedo grave. En todo caso, recordar el incumplimiento posterior de los deberes recíprocos de los cónyuges, solo puede generar la separación o el divorcio, no la nulidad, pues respecto de ella la causa debe existir en el momento de la celebración. Tanto la falta de consentimiento como el consentimiento viciado provocan la nulidad matrimonial, pero, en los casos de existencia de vicios del consentimiento, se puede convalidar el matrimonio celebrado. La existencia de impedimentos. El número 2 grados del artículo 73 remite a los artículos 46 y 47, que antes hemos analizado. Se refiere a menores de edad no emancipados, los que ya estén casados y parientes por línea recta y colateral, y condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge, ver aptitud matrimonial y prohibiciones matrimoniales del capítulo 3. Reiterar, por tanto, que la celebración del matrimonio, en caso de existencia de impedimentos, conlleva la nulidad del mismo, salvo que siendo dispensables hayan sido objeto de dispensa efectiva. La convalidación. En la actualidad, el Código Civil permite que en algunos casos los matrimonios con tacha de nulidad sean susceptibles de convalidación. Los casos de convalidación son los siguientes. Los matrimonios celebrados bajo impedimentos dispensables, art. 48. Muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de los contrayentes. Tercer grado de parentesco colateral. La dispensa convalida el matrimonio desde su celebración, aunque la dispensa se obtenga después de la celebración del matrimonio, siempre que ésta se consiga antes de que la nulidad haya sido instada judicialmente. La dispensa y la convalidación tienen carácter retroactivo. Al llegar a la mayoría de edad solo podrá ejercitar la acción de nulidad el contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año después de alcanzada aquella, artículo 75.2. Si los cónyuges viven juntos un año después de desvanecido el error o de cesar la fuerza o la causa del miedo, caduca la acción y se convalida el matrimonio, artículo 76.2. La acción de nulidad, y la acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, art. 74. El otorgamiento de la legitimación a cualquier persona interesada en la declaración de nulidad del matrimonio, hace que la acción sea pública o semipública, parientes en general, hijos de un matrimonio anterior del viudo, que temen ver perjudicados sus intereses, acreedores, etc. Si uno de los cónyuges es menor de edad y desea ejercitar la acción de nulidad, si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el contrayente sea menor solo podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso, el Ministerio Fiscal, artículo 75.1. En determinados casos, la acción de nulidad pierde su característica semipública y solo corresponde a uno de los cónyuges. Ahí llegar a la mayoría de edad solo podrá ejercitar la acción el contrayente menor. Artículo 75.2. En los casos de error,
coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio, artículo 76.1. En estos dos casos el ejercicio de la acción de nulidad tiene un plazo de caducidad de 1 año, tras la mayoría de edad o el cese del vicio del consentimiento. En cambio, la acción de nulidad propiamente dicha ha de considerarse imprescriptible, al carecer de plazo de ejercicio alguno. Establece el art. 749 LEC, tras la reforma efectuada por la UV, que en los procesos sobre nulidad matrimonial será siempre parte el MF, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la AII, asumir la defensa de alguna de las partes. De otro lado, conviene advertir que el art. 107 CC dispone que la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la AII aplicable a su celebración, mientras que, tras la aprobación de la UV se dispone expresamente en un segundo párrafo que la separación y el divorcio legal se regirán por las normas UE o españolas de derecho internacional privado. El matrimonio putativo, III. Concepto y antecedentes. Históricamente, el matrimonio putativo es una creación del derecho canónico, motivada por la necesidad práctica y moral de atender a la protección de los hijos habidos en un matrimonio efectivamente celebrado, aunque después fuera declarado nulo por mediar impedimento de parentesco. Posteriormente, la tesis del matrimonio putativo se ha aplicado a matrimonios nulos por cualquier otro motivo además del de parentesco, aplicándose incluso el beneficio del mantenimiento de los efectos matrimoniales en favor del cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe. La clásica regulación del matrimonio putativo se contenía en el art. 69 CC, el matrimonio contraído de buena fe produce efectos civiles, aunque sea declarado nulo. Si solo uno de los cónyuges ha intervenido de buena fe, tiene solamente efectos civiles respecto de él y de sus hijos. La buena fe se presupone si no consta lo contrario. Si los dos cónyuges hubieran intervenido de mala fe, el matrimonio solo surtirá efectos civiles respecto de los hijos. La redacción actual del artículo, ahora el 79 CC, es claramente menos reiterativa, aunque mantiene los principios al respecto. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se presume. Presupuestos del matrimonio putativo. La buena fe. La buena fe de los cónyuges, en todo caso, se encuentra favorecida por la presunción iuris tantum, salvo prueba en contrario, establecida en el artículo 79. En realidad, el matrimonio putativo puede existir en relación con los hijos sin que ninguno de los cónyuges ostentara la buena fe en el momento de la celebración del matrimonio que, posteriormente, es declarado nulo. El matrimonio putativo generará en los hijos efectos favorables en todo caso. La apariencia matrimonial. La aplicación del artículo 79 presupone que el matrimonio sea celebrado conforme a cualquiera de las formas establecidas, al menos aparentemente. Por tanto, debe haber habido consentimiento matrimonial y deben haberse observado las reglas mínimas de forma establecidas por el ordenamiento jurídico aplicable. Este hecho excluye que pueda aplicarse el art. 79 a cualquier convivencia matrimonial de hecho. No obstante, aunque la unión de hecho no es equiparable, en este aspecto, al matrimonio, los hijos extramatrimoniales gozan de los mismos derechos que los matrimoniales. La declaración de nulidad. Es obvio que la aplicación del artículo 79 requiere que el matrimonio aparente sea objeto de la correspondiente declaración de nulidad. Si no es así, seguirá produciendo efectos como si de un matrimonio válido se tratara, aunque realmente no lo sea. Efectos del matrimonio putativo. Respecto de los hijos. En el caso de que hubiera hijos, la declaración de nulidad matrimonial en nada modifica su filiación, que producirá los efectos propios tanto antes como después de la declaración de nulidad. Por tanto, los hijos podrán hacer valer frente a sus progenitores todos los derechos derivados de la filiación, una vez determinada, apellidos, obligaciones derivadas de la patria potestad, alimentos, derechos sucesorios, etc. Respecto al cónyuge de buena fe, en su caso, ambos se mantienen exclusivamente los efectos ya producidos de conformidad con la ineficacia ex nunc, desde ahora, de la declaración de nulidad en caso de matrimonio putativo.
A partir de la declaración de nulidad deja de ser cónyuge, por lo que, en el futuro, no podrá instar derecho alguno fundado en la relación matrimonial, pierde, en particular, el derecho a alimentos y los derechos sucesorios. La situación de separación provoca la suspensión de la vida común de los casados, art. 83, manteniéndose por tanto el vínculo matrimonial. En cambio, en la nulidad y el divorcio desaparece el vínculo existente entre los cónyuges. Para nuestro sistema normativo la separación tiene lugar, mediante sentencia dictada tras el correspondiente proceso judicial. Sin embargo, la reforma de 1981 se caracterizó por otorgar una acusada relevancia normativa a la separación de hecho, de vigencia social innegable. La separación, sea legal o de hecho, constituye por lo común una situación relativamente pasajera y transitoria, con la vista puesta en la eventual reconciliación de los cónyuges o, por el contrario, en la desembocadura del divorcio. No obstante, en algunos casos, la duración temporal de la separación persiste durante décadas e incluso, hasta la muerte de alguno de los cónyuges, bien porque deciden vivir en solitario o constituyendo una nueva pareja de hecho, sin recurrir de nuevo al matrimonio. Por tanto, en este capítulo, habremos de considerar tanto la separación legal propiamente dicha o, mejor, separación judicial como la separación de hecho. La Ley 30/1981 usaba la expresión separación legal ya que debía existir una causa predeterminada legalmente para que existiera separación judicial o divorcio. Con la Ley 15/2005, hablamos de separación judicial para ser diferenciada de la separación de hecho, aunque lo más frecuente es que hable de separación a secas. Hay varias precisiones terminológicas y conceptuales a tener en cuenta, respecto de la separación. En la Ley 30/1981, derogada por la 15/2005, se establecía cuáles eran las circunstancias que podían determinar, con eficacia plena para el derecho, la separación matrimonial. Esas circunstancias eran, de una parte, en la posibilidad de separación por mutuo acuerdo y, de otra, una relación de causas enumeradas en el art. 82, que ha sido derogado, declarado sin contenido por la Ley 15/2005. Desde la Ley 15/2005, la separación legal puede ser por mutuo acuerdo o por solicitud de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de alegación de causa alguna, y requiere en todo caso, sentencia judicial, art. 83. En el caso de que proceda, se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio. Por tanto, la separación establecida en nuestro ordenamiento civil resulta válida en relación con el propio matrimonio civil y respecto de cualesquiera matrimonios celebrados en forma religiosa. El legislador de 2005 mantiene la separación como una figura autónoma y distinta del divorcio. A partir de ese momento, el divorcio no debe verse precedido de manera necesaria por la separación, sino que los cónyuges pueden acudir directamente al divorcio. La aprobación de la ELJV ha mantenido la arquitectura principal de la Ley 15/2005, aportando novedades relativas a las competencias notariales en la materia y a la sustitución del juez por el LAJ en algunos casos. La separación por mutuo acuerdo. La Ley 15/2005 autoriza la separación a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, se llama separación consensual, una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, antes era un año. Con la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código, artículo 81.1. A este tipo de separación se le denomina separación consensual. Resulta indiferente que la iniciativa procesal corresponda a uno de los cónyuges o a ambos. Una vez prestado el consentimiento de ambos cónyuges, el juez debe limitarse a decretar la separación a través de sentencia, si se cumplen los otros dos requisitos exigidos por la norma. Que la demanda se haya presentado una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, haya habido convivencia matrimonial efectiva o no. Que junto con la demanda se acompañe el llamado convenio regulador de las medidas fundamentales a adoptar en relación con la crisis matrimonial, medidas personales y patrimoniales, referentes a los cónyuges y a los hijos, básicamente.
Los cónyuges no tienen por qué alegar razón o motivo alguno para fundamentar su petición de separación, pues les basta con acreditar que se ha cumplido el trimestre matrimonial y que han resuelto los problemas de la ruptura de convivencia en el convenio regulador. Por este motivo se dice que, el juez no aprueba, sino que se limita a homologar el acuerdo de los propios interesados en relación con la separación. Aprobada la LJV en 2015, hay que tener en cuenta que la incorporación de los notarios y los letrados de la Administración de Justicia a la nómina de autoridades con competencia en la materia, lógicamente ha diversificado los supuestos, CF Arts 82 y 83 CC. Así pues, respecto de la separación de mutuo acuerdo, en caso de haber hijos menores no emancipados o con discapacidad modificada, la competencia sigue siendo propiamente judicial, del juez. De no haberlos, podrán autorizarla notarios o LAJ a través de escritura pública o decreto, respectivamente. La iniciativa de uno solo de los cónyuges. La Ley 15/2005 considera que la voluntad de uno solo de los cónyuges es suficiente para decretar judicialmente la separación, sin necesidad de alegar ni acreditar ninguna causa. Basta la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. El objetivo de la legislación del 2005 ha sido facilitar y abreviar los pasos procesales, en casos de crisis matrimonial, ante la generalización en nuestra sociedad de la separación de hecho. Se exige un periodo temporal para la separación o el divorcio, transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, lo cual podría ser para algunas personas un plazo demasiado breve, ya que la convivencia siempre requiere un tiempo de adaptación. No se exige este plazo cuando se acredite, por el cónyuge solicitante de la separación, la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, artículo 81.2. La competencia judicial se mantiene respecto de este supuesto en la LJV, en los casos en los que existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores en cualquiera de la forma de celebración del matrimonio. Al abandonar el sistema causalista de separación, para ejercitar la separación es suficiente con llegar a la conveniencia de dicha conclusión, sin necesidad de alegar motivo ni fundamento alguno. Podrá ser ejercitada en cualquier momento por el cónyuge que considere oportuno interponerla. La acción de separación, al igual que la acción de divorcio, tiene el carácter de personalísima, pues se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges sin que se transmita a los herederos del cónyuge premuerto. El carácter personalísimo de la acción de separación es una afirmación de carácter doctrinal, no legal, pues hay casos en los que la incapacidad o, en su caso, incapacitación propiamente dicha, requiere atender a la protección de una persona que, al no poder actuar por sí misma, debe hacerlo a través de su representante legal, como regla, quien haya de ocuparse de su tutela. En estos casos, la separación judicial podría ser iniciada por un tutor. La separación, de hecho o judicial, no es una situación o decisión irrevocable. Basta el mero deseo de los cónyuges separados de reanudar su convivencia para que ésta pueda producirse. En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia procesal, la reconciliación de los cónyuges debe primar sobre la situación de separación, sea separación de hecho, se encuentre pendiente de sentencia judicial o se haya dictado la sentencia. En la redacción del art. 84 mantenida en su práctica totalidad por la UV, la reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo en el resuelto, pero los cónyuges deberán poner aquella en conocimiento del juez que entienda o haya entendido en el litigio. En caso de que el procedimiento de separación esté en curso, resulta improcedente seguir los trámites y dictar la sentencia, quedando sin efecto las medidas provisionales que pudieran haberse acordado por los cónyuges o adoptado por el juez. En el caso de que la reconciliación tenga lugar tras haber sentencia, esta en su conjunto quedará sin efecto. La AII 15/2005, en la línea seguida también por la UV, modificó la anterior regulación del art. 84 para exigir que ambos cónyuges separadamente pusieran en conocimiento de la autoridad judicial el hecho de la reconciliación, con la finalidad de obtener una doble ratificación del apaciguamiento y arreglo conyugal.
Incluso en caso de reconciliación, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique. Art. 84. Finalmente destacar que, conforme a lo dispuesto por la UV, se han introducido los dos siguientes párrafos en el artículo 84. Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones. La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el registro civil correspondiente. Los efectos de la separación, y la sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, así como presupone los pactos y estipulaciones que han de preverse en el convenio regulador o, en su defecto, han de ser regulados u homologados por el juez. A partir de la sentencia de separación, los deberes recíprocos entre cónyuges, art. 68, resultan alterados, los cónyuges no están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad, aun siendo este un punto sobre el que se dan discrepancias doctrinales, y socorrerse mutuamente, aunque sí se puede solicitar alimentos entre cónyuges separados, ni a compartir las responsabilidades domésticas, dada la quiebra matrimonial existente. Por otra parte, la patria potestad sobre los hijos comunes será ejercida por el progenitor con quien conviva el hijo. También se mantiene el deber de prestar alimentos al cónyuge, pues existen varias resoluciones judiciales que no vinculan el mantenimiento de dicho deber al mantenimiento de la convivencia. En el aspecto sucesorio, la separación priva al cónyuge de sus derechos legitimarios en la herencia de su consorte, no haciendo falta la desheredación expresa para suprimirlos, así como también le priva de su derecho a ser hilamado en la sucesión mortis causa de su cónyuge a falta de testamento. Tal y como recoge el art. 83.2 cc, los efectos de la separación se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que ahí la declare, o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo establecido en el 82. La separación deberá inscribirse en el RC, sin que se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe hasta que ésta tenga lugar. 7. La separación de hecho. Por contraposición a la separación judicial, la separación de hecho consiste en la situación resultante de decisiones personales de los cónyuges, que no son sometidas en modo alguno al conocimiento judicial. El punto de arranque de la separación de hecho puede radicar en el abandono del hogar por parte de uno de los cónyuges, sin mayor explicación, o bien acepta el salir del hogar conyugal para evitar mayores tensiones conyugales. A consecuencia del pacto o acuerdo de los cónyuges en virtud del cual deciden proseguir sus vidas por separado. En la actualidad, es comúnmente aceptada como manifestación explícita de la libertad como valor superior, de manera que no está obligado a recurrir al procedimiento judicial de separación para desligar su vida de la de su consorte. Naturalmente, la problemática de la separación de hecho convencional y de la provocada unilateralmente por uno de los cónyuges es claramente distinta. La separación de hecho provocada unilateralmente. Cuando la separación es unilateral es imposible que los cónyuges lleguen a algún tipo de acuerdo sobre los extremos relevantes de la convivencia matrimonial que ha quedado rota por dejar plantado uno de los cónyuges al otro. Abandonado el sistema causalista de separación y divorcio, cabría pensarse que el supuesto de separación que estamos analizando carece de importancia, sin embargo, no es así. Por otro lado, llevar separado de hecho más de un año, por mutuo acuerdo o por abandono del hogar, es causa suficiente para instar la disolución judicial de la sociedad de gananciales o de cualquier otro sistema de comunidad de gananciales. En caso de que uno de los cónyuges sea menor o incapacitado y se dé la situación de separación, el otro cónyuge no podrá ser tutor, ni curador. En relación con la patria potestad, si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva, artículo 156.5. Se incluye la separación de hecho provocada unilateralmente, en este caso se presume el consentimiento del cónyuge que abandona el hogar familiar para que siga ejerciendo la patria potestad del otro cónyuge. Hay que tener en cuenta también,
que el Código Penal considera pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años en relación con el delito de abandono de familia, menores e incapaces. La separación tiene también incidencia en la herencia. La separación priva al cónyuge separado de la cuota de legítima correspondiente al cónyuge viudo. La situación de separación no extingue la obligación alimenticia entre los cónyuges. Cabe la reclamación de alimentos entre cónyuges, si bien no puede reclamarla el cónyuge que abandona al otro sin justa causa. La separación de hecho convencional. La separación de hecho convencional suele acompañarse de un conjunto de pactos conyugales, frecuentemente en forma de escritura pública ante notario. Esos pactos son de contenido variado, con carácter general, en la práctica suelen versar sobre el uso de la vivienda y ajuar familiar, situación de los hijos, decisiones sobre el régimen económico del matrimonio etc. La doctrina tras la CE de 1978 y las reformas de 1981 conviene en su licitud siempre y cuando no atenten contra el orden público o se traduzcan en acuerdos que conculquen o contradigan el principio de igualdad entre los cónyuges o resulten perjudiciales para los hijos. La disolución del matrimonio se trata en el capítulo 8 del Código Civil, cuyo primer artículo dice: el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio, art. 85. El término disolución equivale a ineficacia sobrevenida del matrimonio o del régimen económico matrimonial preexistente que, llegado un determinado momento, deja de vincular a los cónyuges. La diferencia entre nulidad y disolución del matrimonio es similar a la que existe entre invalidez, comprensiva de la nulidad y de la anulabilidad, y la ineficacia de los contratos. La nulidad matrimonial representaría la pérdida de eficacia de un matrimonio atendiendo a sus vicios estructurales y genéticos, mientras que la disolución presupone la ineficacia del matrimonio, hasta entonces plenamente válido y eficaz, en virtud de una causa sobrevenida. La declaración de nulidad comporta la retroactividad de la ineficacia, con efectos ex tunc, desde entonces, desde la propia celebración del matrimonio, mientras que, por el contrario, la disolución implica en exclusiva la pérdida de efectos a partir del momento en que tenga lugar la disolución. Cuando el art. 85 precisa sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, tiene por objetivo aclarar que el divorcio acarrea la disolución de todo tipo de matrimonios, sean civiles o celebrados en forma religiosa y sean anteriores o posteriores a la propia entrada en vigor de la Ley 30/1981. Según el artículo 85, el fallecimiento de uno de los cónyuges determina la disolución, extinción, desaparición, del matrimonio. La existencia de los dos miembros de la pareja constituye un presupuesto estructural de la noción de matrimonio. Disuelto el matrimonio por muerte, el cónyuge viudo recupera la libertad matrimonial de forma inmediata. Hasta 1981, se prohibía que la viuda contrajera matrimonio hasta pasados 300 días o hasta el alumbramiento si estuviera embarazada, por razones de determinación de la filiación. Con la declaración de fallecimiento, al ausente se le da por muerto. No obstante, es una presunción iuris tantum, por lo que no excluye la reaparición del declarado fallecido, pero mientras tal no ocurra se le considera muerto. Conviene recordar algunos extremos del régimen jurídico de la declaración de fallecimiento. Los expedientes se tramitarán conforme a los art. 67 y SS de la LJV correspondiendo la resolución del LAJ mediante decreto, que expresará la fecha en la que se entiende sucedida la muerte. Dicha circunstancia se hará constar en el registro civil. La exigencia del transcurso de periodos temporales de tal amplitud, art. 193 y 194 del CC, que permiten, fundadamente, presumir la muerte del ausente y que, en el momento de promulgación de la Ley 30/1981, y que han sido sustancialmente reducidos por la Ley 4/2000, así como por el EJV. Ausencia cualificada. El anterior plazo de 2 años que establecía el CC ha sido drásticamente reducido, solo se mantiene su vigor respecto de la participación en campañas bélicas, siendo sustituido por 1 año para los supuestos de violencia contra la vida. 3 meses en caso de siniestro sin noticias de su cesación, entendiendo por siniestro,
en contraposición a la violencia, cualquier suceso ajeno a la acción del hombre, catástrofes naturales, incendios, accidentes etc. Un mes en el caso de presunción de siniestro de nave por naufragio o desaparición por inmersión en el mar o siniestro de aeronave. En caso de comprobación o evidencias de que no haya supervivientes, la declaración de fallecimiento podrá ser inmediata, o bien de 8 días si a falta de dichas evidencias se hubieran encontrado restos humanos que no hayan podido ser identificados. Ausencia simple, en cualesquiera otros supuestos, la exigencia temporal se eleva a 10 años, si bien dicho plazo se reduce a la mitad si al expirar los 5 primeros años el ausente hubiere cumplido ya 75 años. La LJV, además, modifica el art. 196 cc que pasa al siguiente tenor literal: firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación. Conforme a lo dispuesto legalmente. Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta 5 años después de la declaración del fallecimiento. Hasta que transcurra este mismo plazo no serán entregados los legados, si los hubiese, ni tendrán derecho a exigirlos los legatarios, salvo los legados píos. Será obligación ineludible de los sucesores, aunque por tratarse de uno solo no fuese necesaria partición, la de formar notarialmente un inventario detallado de los bienes muebles y una descripción de los inmuebles. El matrimonio del declarado fallecido. Hasta la Ley 30/1981 la declaración de fallecimiento no bastaba por sí sola para que el cónyuge presente pudiera contraer ulterior matrimonio, por lo que pese a quedar oficialmente viudo no contaba con libertad para volver a contraer matrimonio. Desde 1981, el artículo 85 del Código Civil establece que el matrimonio se disuelve por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. En consecuencia, una vez declarado el fallecimiento, sin requisito complementario alguno, el cónyuge presente podrá volver a contraer matrimonio si lo desea. Incluso con el anterior sistema causalista de divorcio, el juego de plazos de causa de separación y declaración de fallecimiento podía conllevar una disolución del matrimonio por divorcio, incluso previa a la declaración de fallecimiento. La reaparición del declarado fallecido. El artículo 197 contempla la posible reaparición del declarado fallecido, ya sea porque el ausente se presente de nuevo en su círculo habitual o porque, de cualquier manera, se acredite su existencia. Dicho artículo se preocupa exclusivamente de los aspectos puramente patrimoniales, estableciendo que el reaparecido recuperará sus bienes, aunque sin carácter retroactivo, ya que durante el periodo en que sus sucesores hayan sido titulares de los bienes, realmente deberían ser considerados legítimos propietarios de los mismos. En el ámbito personal, el reaparecido recuperará igualmente la posición que pudiera corresponderle en las distintas relaciones jurídicas. En las relaciones familiares, podrá recuperar la patria potestad respecto de sus hijos menores de edad. Sin embargo, el reaparecido no podrá ser considerado cónyuge de su consorte, pues el matrimonio que vinculaba al cónyuge presente con el reaparecido quedó disuelto a consecuencia de la declaración de fallecimiento. En todo caso, si los dos implicados quieren, pueden celebrar un nuevo matrimonio y reanudar la convivencia. El divorcio conforme a la regulación establecida por la Ley 15/2005. El divorcio consiste en provocar la ineficacia del matrimonio válido y eficaz, a instancia de los cónyuges. El establecimiento del divorcio. En España, el divorcio no ha sido admitido legislativamente hasta el siglo XX. La codificación española no admitió el divorcio en sentido propio, pues la redacción originaria del código seguía la regulación canónica del matrimonio, admitiendo el matrimonio civil únicamente con carácter subsidiario. La Constitución de la Segunda República modifica semejante planteamiento, estableciendo que el matrimonio podía disolverse por mutuo disenso, la conformidad en ambas partes o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación, en este caso, de justa causa. Esto se desarrolló en la Ley del Divorcio de 1932. Sin embargo, dicha ley es inmediatamente derogada tras la victoria del general Franco al acabar la Guerra Civil, que optó por legislar en el fuero de los españoles que el matrimonio era uno e indisoluble, gran influencia canónica.
La vigente Constitución no se pronuncia en favor del divorcio, ni ordena al legislador ordinario establecerlo, pues el artículo 32.2 se limita a disponer que la ley regulará las formas de matrimonio, las causas de separación y disolución y sus efectos. El divorcio no es un imperativo constitucional, ni siquiera un desideratum, sino que es una cuestión reenviada al legislador ordinario. Sin embargo, el ambiente social y jurídico del período constituyente presuponía la admisión y establecimiento del divorcio, tal y como se materializó en la Ley 30/1981, conocida como Ley del Divorcio, en la que se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Características del divorcio en el sistema español. Según el derecho comparado, el legislador puede optar por dos sistemas de divorcios. El divorcio consensual, la pura y concorde voluntad de los cónyuges en privar de efectos al matrimonio, sin más trámites que hacerlo constar o comunicarlo ante la autoridad pública correspondiente, pero sin que la autoridad del Estado pueda interferir en dicha decisión. El divorcio judicial, por su parte, requiere el conocimiento de la intención de los cónyuges de poner fin a su matrimonio a través de un procedimiento judicial y la correspondiente sentencia. En España, el sistema instaurado por la Ley 30/1981 respondía al criterio de divorcio judicial, no resultando conforme a nuestro derecho el divorcio consensual puro. La mera voluntad de los cónyuges, por madurada y consciente que sea, no bastaba para producir la disolución del matrimonio que solo podía tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza. Tal planteamiento ha sido modificado por la ELJV que incrementa el ámbito propio de la autonomía privada de los cónyuges, dando nueva redacción al art. 89 en virtud de la cual los efectos de disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare, o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública, no perjudicando a terceros de buena fe sino a partir de su inscripción en el registro civil. De este modo, la ELJV ha procurado reducir la función del juez a los casos puramente jurisdiccionales, permitiendo la materialización del divorcio de mutuo acuerdo a través de la nueva redacción dada al art. 87 ya sea mediante la formalización del convenio regulador ante el LAJ o en escritura pública ante el notario a elección de los cónyuges, en la forma y contenido regulado en el art. 82. En cualquier caso, no cabe el divorcio de hecho. Sin sentencia, o decreto o escritura pública no hay divorcio. La solicitud de divorcio. La Ley 15/2005 ha supuesto el abandono del sistema causalista propio de la Ley 30/1981, bajo cuya vigencia el cónyuge o los cónyuges que plantearan la acción de divorcio habían de acreditar la preexistencia de alguna de las causas de divorcio legalmente preconfiguradas. Por ello, actualmente el artículo 86, que regulaba antes las causas de divorcio ha sido profundamente reformado y dispone que se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81. El art. 81 regula a su vez las circunstancias que habilitan la solicitud de la separación matrimonial. Basta el transcurso del periodo temporal de 3 meses desde la celebración del matrimonio y la propuesta de medidas, o de convenio regulador, para que uno o ambos cónyuges puedan solicitar la separación o el divorcio, o bien la separación y, posteriormente, el divorcio que, por supuesto, deberá decretar, de manera obligatoria, la autoridad judicial que resulte competente. Tras la promulgación de la Ley 15/2005, la acción de divorcio corresponde a ambos cónyuges, ya actúen conjuntamente o por separado. Características. Carácter de personalísima, se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges, art. 88, o la declaración de fallecimiento de uno de ellos, sin que se transmita a los herederos del cónyuge premuerto. Habiendo transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio, la acción de divorcio puede ser ejercitada en cualquier momento, por cualquiera de los cónyuges o por el representante legal de cualquiera de ellos. La acción de divorcio se extingue por la reconciliación de los cónyuges, que deben ponerla en conocimiento del juez, como requisito de verdadera eficacia,
que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda, art. 88. En otro caso, el proceso y las medidas provisionales adoptadas en él habrán de seguir adelante. La acción de divorcio podrá ser ejercitada en cualquier momento por el cónyuge que lo considere oportuno, no existiendo plazos de prescripción ni caducidad por la propia naturaleza de la institución. La sentencia, decreto o escritura de divorcio. Como hemos visto, actualmente el divorcio requiere necesariamente una sentencia judicial, un decreto o una escritura pública de divorcio para tener efectos, que serán ex nunc, desde ahora, careciendo de eficacia retroactiva alguna. A tenor de la regulación actual, parece claro que ni la sentencia, ni el decreto ni la escritura de divorcio tienen carácter constitutivo, no crean el divorcio, sino que se limitan a declarar la crisis matrimonial, en definitiva, a comprobar si la posición o voluntad de los cónyuges es suficiente y determinante en relación con el divorcio. Ello ha quedado más de manifiesto si cabe conforme a la nueva redacción del art. 89 cc realizada por la ELJV, al decir que los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia, o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a los dispuesto en el artículo 87. No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripción en el RC. Los efectos del divorcio, y la sentencia de divorcio, en sentido estimatorio o desestimatorio, según proceda, solo puede referirse a la disolución del matrimonio. El juez carece de competencia alguna para modificar los efectos legales que conlleva, de forma inherente, la declaración judicial de divorcio, salvo que la propia ley declare la facultad judicial de determinación concreta de las consecuencias de la ruptura matrimonial, como se verá más adelante. No cabe alterar judicialmente el marco de los efectos capitales del divorcio según han sido configurados por el legislador, no cabe divorciarse por X años, tampoco puede estimarse el divorcio y declarar que sigue subsistente el régimen de gananciales, imponer a los divorciados un derecho de visita entre sí, etc. Los efectos fundamentales que conllevan la disolución del matrimonio son: los cónyuges pasan a ser excónyuges, de forma tal que desaparecen todos los deberes recíprocos entre ellos, no hay ya obligación de convivencia, fidelidad, socorro mutuo y corresponsabilidad doméstica, art. 68. A partir del divorcio, quienes fueron cónyuges carecen, entre sí, de derechos sucesorios, art. 807.3 grados en su contrario. No existe entre los divorciados el deber de respeto cualificado al que se refiere el artículo 67. Los divorciados no están ligados por vínculo matrimonial, art. 46.2 grados, y, en consecuencia, tienen plena libertad matrimonial, sea respecto de terceras personas, sea entre sí mismos, art. 88. En caso de haber existido durante el matrimonio algún tipo de régimen económico matrimonial de comunidad de ganancias, procede su inmediata disolución, art. 95. En cambio, por evidentes razones de protección, el divorcio es intrascendente en relación con los hijos, la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos, artículo 92.1. Respecto de las restantes personas, el divorcio no perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su inscripción en el registro civil, art. 89. La modificación del régimen económico matrimonial y la inscripción en el registro civil. No es extraño que, tras las crisis matrimoniales, los cónyuges pretendan desentenderse de las consecuencias de la modificación de la titularidad de algunos bienes inmuebles, que pueden pasar de la condición de ganancial a la de privativo de uno de los cónyuges. El art. 1333 dispone que en toda inscripción de matrimonio en el RC se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquellas o estos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el registro de la propiedad, en forma y a los efectos previstos en la ley hipotecaria. Si existen inmuebles que cambian de calificación sin previa inscripción de dicha modificación en el RC, resultará imposible pretender inscripción en el registro de la propiedad.
La reconciliación de los divorciados. Con la sentencia de divorcio, desaparece radicalmente el vínculo matrimonial, por lo que la reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio, artículo 88.2. La recuperación de la convivencia entre los divorciados simplemente constataría una convivencia mor uxorio. Unión de hecho. Medidas provisionales derivadas de la demanda de nulidad, separación o divorcio. Se denominan medidas provisionales a los efectos que genera sobre el matrimonio la presentación de la demanda ante la situación de crisis matrimonial. El simple inicio del proceso acarrea un nuevo estatus jurídico interconyugal. Tales efectos se clasifican en dos tipos: por un lado, los que el Código considera que se deben producir en todo caso, por mandato legal y de carácter trascendental; por otro lado, los que se remiten al acuerdo entre los cónyuges o, en su caso, al análisis y posterior pronunciamiento judicial. Los efectos producidos por ministerio de la ley. Una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la ley, los efectos siguientes. Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, no respondiendo de los actos realizados por éste. A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el registro civil y, en su caso, en los registros de la propiedad y mercantil. En relación con los hijos por concebir, resulta muy relevante el cese de la presunción de convivencia. Las medidas de carácter convencional o judicial. Además de los efectos, que por su trascendencia son necesariamente determinados por la ley, el art. 103 mantiene que, en caso de crisis matrimonial, admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará con audiencia de estos, las medidas siguientes. Tales medidas no son necesariamente de elaboración judicial, sino que pueden haber sido instrumentadas por los cónyuges en el acuerdo o convenio al respecto, que se presenta junto con el escrito inicial de la demanda, y que es elaborado frecuentemente por los abogados de las partes. Por lo tanto, lo relevante aquí radica en que ese acuerdo judicial habrá de ser aprobado, en cualquier caso, por el juez. El aspecto procesal de las medidas provisionales está en la LEC 2000, que cumple con lo dispuesto en el art. 103 Código Civil, y que se ve afectada por la LJV, que añade nuevos artículos 778 bis a 778 quater de medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional. Medidas relativas a las relaciones paterno-filiales. Se trata de determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los hijos, sujetos a la patria potestad de ambos, y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por estos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. La LJV sustituye la anterior redacción de las medidas contempladas en el art. 103, que hablaba de cónyuge apartado de los hijos, resaltando que los deberes de los padres respecto de los hijos no se extinguen o desaparecen con la crisis conyugal. Excepcionalmente, concluye el segundo párrafo del precepto, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlas, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez, art. 103.1. También se contemplan las medidas a adoptar cuando exista riesgo de sustracción del menor. Medidas relativas al uso de la vivienda familiar. Se trata de determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continuarán en esta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno, art. 103 segunda. Medidas relativas a las cargas del matrimonio.
Se debe fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede, las litis expensas. Hace referencia a la posibilidad de que los gastos del procedimiento de separación o divorcio sean asumidos por uno solo de los cónyuges cuando el otro carezca de recursos, y así lo determine el juez, establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro. Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad, art. 103 tercera. Medidas relativas al régimen económico matrimonial. La presentación de la demanda no determina la disolución del régimen de gananciales, que seguirá vigente, pero la tenencia, administración y disposición de los bienes comunes se adecúan a la nueva situación matrimonial. Se deben señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo, art. 103 cuarta. En relación con los bienes propios o privativos de los cónyuges, se establece que habrá de determinarse el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio, art. 103 quinta. Las medidas judiciales y los efectos legales anteriormente considerados pueden ser hechos valer por cualquiera de los cónyuges incluso con anterioridad a la presentación de la correspondiente demanda. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores, artículo 104.1. Se habla de medidas provisionalísimas o previas, para resaltar que se tratan de medidas de vigencia temporal limitada y anteriores a la presentación de la correspondiente demanda, mientras que por medidas provisionales se entienden las tomadas durante el procedimiento de presentación de la demanda. Aunque medidas provisionalísimas y provisionales se asemejen en contenido, hay una diferencia entre ellas, ya que el cónyuge que reclame las medidas provisionales tiene derecho a ellas en todo caso. Sin embargo, el juez no está obligado a adoptar las medidas provisionalísimas porque el cónyuge las haya solicitado, sino que puede optar por posponer todas o algunas de ellas hasta que se presente la demanda. El carácter provisionalísimo, lo pone de manifiesto el artículo 104.2, al afirmar que estos efectos y medidas solo subsistirán si, dentro de los 30 días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el juez o tribunal competente. Dicho plazo podrá ampliarse en otros 30 días si se demuestra que por causa no imputable al cónyuge ha sido imposible interponer la demanda. La LEC 2000, en los art. 771 y 772 regula las medidas provisionalísimas bajo la denominación de medidas provisionales previas a la demanda, y en este sentido cabe destacar que el plazo de duración de las medidas provisionalísimas no puede exceder de 30 días. La solicitud de medidas provisionales puede llevarse a efecto sin intervención de abogado y procurador. El auto con el que concluye el procedimiento no es susceptible de recurso, aunque sí de oposición por parte del otro cónyuge. La sentencia y las medidas definitivas. En relación con las medidas provisionales, la AII establece que los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan, en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo, artículo 106.1. Se trata pues, de que la sentencia firme sobre nulidad, separación o divorcio sea estimatoria y declare o constituya la situación de crisis matrimonial instada por los cónyuges poniendo fin a la validez de las medidas acordadas durante el procedimiento, medidas provisionales, o incluso tomadas con anterioridad a él, medidas provisionalísimas. Ahora bien, dicho efecto tendrá lugar solo en los casos en los que la sentencia determine unas condiciones distintas a las que fueron aceptadas con anterioridad. Es frecuente que ocurra el hecho de que la sentencia se limite a considerar definitivas las medidas provisionales, o, más raramente, las provisionalísimas. En caso de inexistencia de convenio regulador o si no resulta aprobado judicialmente,
el establecimiento de las medidas definitivas habrá de llevarse a cabo judicialmente. Analizaremos, pues, por separado el convenio regulador y las llamadas medidas judiciales, con el sentido de medidas definitivas. El convenio regulador, y el código utiliza el nombre de convenio regulador referido al documento en que se recogen los acuerdos o pactos que los cónyuges adoptan en caso de crisis matrimonial y someten al control judicial y que puede o tiene que haber sido presentado con anterioridad a la sentencia. La aportación del convenio es preceptiva en el caso de demanda de nulidad, y de separación o divorcio presentada de mutuo acuerdo, o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, acompañándose a la misma. Igualmente será preceptiva la formulación del convenio regulador si se solicita la separación o el divorcio ante el LAJ o el notario en los supuestos en los que así procede. 5J. Contenido, efectos respecto de los hijos y en relación con los bienes. Según el artículo 90, el convenio regulador deberá contener, al menos, los siguientes extremos. El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de esta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquellos. La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso. La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio. La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges. 5.2 Acuerdos conyugales y aprobación judicial del convenio. El juez analiza en convenio presentado por los cónyuges, comprobará que respeta su contenido mínimo y lo aprobará salvo que aprecie daño para los hijos o perjuicio grave para uno de los cónyuges. El juez queda obligado a respetar la autodeterminación realizada por los esposos, sin que tenga capacidad para sustituir de forma automática los acuerdos que considere inaceptables por aquellos que crea oportuno. En caso de denegación de los acuerdos, esta ha de darse mediante una resolución motivada. Los cónyuges pueden reiterar las propuestas de acuerdo, renovándolas en el sentido que ellos mismos estimen pertinente, aunque la lógica aconseja que sigan las pautas que se deduzcan de la resolución motivada. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del juez nueva propuesta para su aprobación, si procede. Art. 90. Es decir, los cónyuges renuevan el convenio y lo vuelven a someter nuevamente al juez, quien debe limitar su actividad a avisarlo o a homologarlo, sin desempeñar actividad positiva alguna, comprobando el cumplimiento de lo legalmente establecido, que el convenio no dañe o perjudique a los hijos o a uno de los cónyuges. O lo que es lo mismo, la aprobación judicial no forma parte integrante de los acuerdos conyugales, que constituyen una autorregulación de los intereses en liza. La LJV modifica la redacción del art. 90 para contemplar la intervención del LAJ o notario, de modo que cuando estos consideren que, a su juicio, pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos, lo advertirán a los otorgantes y darán por finalizado el expediente. En este caso los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta del convenio regulador. 5.3 Modificación del convenio. Aunque normalmente el convenio regulador tiene una vigencia indefinida y deberá ser respetado por ambos cónyuges, el artículo 90.3 dispone que las medidas convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Se requiere la alteración sustancial de las circunstancias patrimoniales de los cónyuges, desempleo de uno de ellos, enfermedad costosa, etc., o la modificación de las necesidades de los hijos. La modificación del convenio en ningún caso puede afectar a la liquidación del régimen económico del matrimonio, cuando se haya procedido a ella con anterioridad. Según el artículo 91, en relación con las medidas definitivas decretadas judicialmente, en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el juez,
en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas, en relación a los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. La doctrina viene a denominar dichas medidas como medidas judiciales, lo que parece de todo punto acertado dado que la intervención judicial es definitoria, ya sea para la homologación del acuerdo convencional de los cónyuges o para el establecimiento de las medidas oportunas. No obstante, la LEC 2000, acaba por imponer la expresión medidas definitivas, lo cual no deja de resultar llamativo, en tanto que pueden ser modificadas. Según las artes sería preferible haber optado por la primera denominación. El contenido de las medidas judiciales. El contenido de las medidas judiciales es reiterativo respecto del propio contenido del convenio regulador. Medidas relativas a la patria potestad, la custodia compartida. Partiendo de la obviedad, la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos, art. 92. Párrafo primero. El juez velará por que los menores sean oídos cuando las medidas a adoptar les afecten por afectar a la patria potestad. El art. 92 ha sido modificado por la Ley 15/2005 buscando la implicación de los padres en la crianza y formación de los hijos pese a la crisis matrimonial, siendo el objetivo ideal conseguir el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos, la cual podrá acordarse a solicitud de los cónyuges, bien sea en la propuesta del convenio regulador o en cualquier otro momento del procedimiento judicial que hayan instado, o, excepcionalmente, a instancia de uno solo de los cónyuges, con informe favorable, inciso declarado inconstitucional, del Ministerio Fiscal. La ratio legis reside en la protección del interés superior del menor, en lo que parece una decisión legislativa acertada. No obstante, su aplicación práctica resulta compleja, ya que la custodia compartida requiere la avenencia de unos cónyuges en plena crisis matrimonial. Medidas relativas a los alimentos a favor de los hijos. Según el artículo 93.1, el juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Si en el domicilio familiar convivieran hijos mayores de edad o emancipados sin ingresos propios, el juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los art. 142 y SSCC. Medidas referentes al derecho de visita. El artículo 94 dice que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumpliesen grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. El derecho de visitas también se podrá ampliar a los abuelos. Medidas relacionadas con la sociedad de gananciales. El art. 95 contiene dos reglas distintas. La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiere mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. Hay que entender que lo anterior afecta a los sistemas de gananciales y de participación. También sobre la base del régimen de gananciales, en referencia al caso de matrimonio putativo, si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte. El mandato esencial radica en atribuir al cónyuge de buena fe la posibilidad de permitir que la disolución de los gananciales se realice conforme a sus propias reglas o a solicitar que el cónyuge de mala fe sea excluido de participar de sus ganancias, pero si pudiendo participar el de las del cónyuge de mala fe. Medidas sobre el uso de la vivienda y del ajuar familiar.
El artículo 96 permite al juez disociar la titularidad y el uso de tales bienes, vivienda y ajuar familiar, atribuyendo el derecho de uso a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden que, pese a no ser propietarios de ellos, se encuentren en condiciones que así lo aconsejen. Cuando el uso de la vivienda y el ajuar familiar se atribuyan al cónyuge no titular se requerirá consentimiento de ambas partes o en su caso, autorización judicial. Con independencia del título de propiedad sobre la vivienda, se ha de atender imperativamente al beneficio de los hijos y de forma refleja, al cónyuge con que con ellos conviva. Para el supuesto de que alguno de los hijos quede en compañía de uno de los cónyuges y el resto con el otro, se recurrirá al arbitrio judicial, pues el juez resolverá lo procedente. Esto también es aplicable cuando no existen hijos, adjudicando la vivienda al cónyuge más necesitado de protección. Modificación de las medidas judiciales. Respecto a lo dispuesto en el CC, tanto el art. 91 como el artículo 90.3 reinciden, como ya hemos visto, en la posibilidad de modificación de las medidas judiciales cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. Por su parte el art. 775 LEC amplía la legitimación activa al MF para instar la modificación de las medidas convenidas o adoptadas en defecto de acuerdo, cuando se haga en interés de menores e incapacitados. La compensación, o pensión, procede solo y exclusivamente en los casos de separación y divorcio, art. 97. En los supuestos de nulidad matrimonial procedería una indemnización, art. 98. El artículo 97 del Código Civil, de la pensión a la compensación, y conforme a la Ley 30/1981, el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias. Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges. La edad y estado de salud. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. La dedicación pasada y futura a la familia. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. La pérdida eventual de un derecho de pensión. El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. Sistemáticamente, tanto antes como después de la Ley 15/2005, el artículo 97 se compone de tres partes bien diferenciadas. El desequilibrio económico que, en relación con la posición del otro, pueda producir a un cónyuge la separación o el divorcio, implicando a su vez un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio. Los criterios que ha de tener en cuenta el juez para la determinación de la compensación debida, particularmente en el caso de que los cónyuges no han llegado a un acuerdo en el correspondiente convenio regulador. Finalmente, el art. 97 hace referencia a las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Se atiende pues a garantizar la efectividad futura de la pensión fijada, incluyendo en su redacción actual dada por la ELJV la actuación del LAJ o notario en la determinación de la periodicidad, forma de pago, bases para la actualización, la duración o el momento del cese y las garantías para su efectividad. Irrelevancia de la culpabilidad. El dato más relevante de la reforma viene determinado porque la pensión, o ahora compensación, se genera en favor del cónyuge más desfavorecido económicamente a consecuencia de la crisis matrimonial, sin que el art. 97 habilite al juez para atender la causa que ha generado la separación o el divorcio. Ser culpable o inocente de la crisis matrimonial es irrelevante para la procedencia o improcedencia de la compensación. Con ello, la redacción vigente de nuestro Código Civil introduce un factor normativo desconocido hasta 1981 en la legislación española, más allá de la parecida regulación de la materia mantenida por la Ley Republicana de Divorcio de 1932. En cualquier caso, resulta difícil pensar que el legislador tuviera el propósito de que la concesión de la pensión hubiera de tener lugar sin más en todos los casos en los que se diera objetivamente el desequilibrio económico. Tan aséptica objetividad da lugar a innumerables y graves contradicciones, solo evitables en cierta medida por el juez al ponderar la aplicación de la norma,
haciendo uso del apartado 9 que incluye cualquier otra causa relevante. Ello le puede servir para introducir en la ley consideraciones de decencia y honestidad de sentido común. No obstante, la jurisprudencia parece pronunciarse de forma reiterada en la expresa desconexión del tema de la pensión respecto de la conducta de los cónyuges en la crisis matrimonial. Con todo ello, gran parte de la doctrina piensa que es excesivo reconocer el derecho a la pensión al cónyuge responsable de la ruptura conyugal, ya que puede dar lugar a conductas abusivas. La fijación de la compensación. El legislador ha tratado de evitar que las discusiones sobre la cantidad de la pensión o compensación se transformen en un pleito eterno entre los cónyuges. Por este motivo, el importe de la compensación o pensión se determinará por el juez en la resolución judicial donde se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad, art. 97. El art. 100 cc establece que una vez cumplido lo anterior, la pensión solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente o por convenio regulador formalizado conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero, art. 99. La determinación concreta del montante de la compensación puede llevarse a cabo mediante acuerdo entre los cónyuges o por declaración judicial, en sentencia, a través de diversos mecanismos, art. 97. Pensión temporal. Pensión indefinida. Una prestación única, que lo mismo puede consistir en una cantidad a tanto alzado, dinero en metálico, que en la entrega de determinados bienes, muebles, un paquete de acciones de una empresa, o inmuebles, una determinada finca rústica o la vivienda hasta entonces familiar. Casi sin excepción alguna, la periodicidad de la pensión se fija por mensualidades, ya que es la periodicidad más común tanto de ingresos como de gastos. Actualización de la cuantía fijada. Generalmente, las bases de actualización de la cuantía líquida inicial de la pensión son del índice general de precios al consumo. Sin embargo, tanto las partes, como el juez pueden proceder a actualizar la pensión conforme a módulos distintos a dicho índice. En los supuestos de fijación de la pensión mediante porcentaje de los ingresos habidos por el cónyuge deudor, es innecesario acudir a módulo alguno de actualización. Sustitución de la pensión. Tras la publicación de la ELJV, el art. 99 mantiene que, en cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero. Modificación de la pensión. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, art. 100. Extinción de la pensión. El derecho a pensión se extingue por cese de la causa que lo motivó. Si entendemos el binomio desequilibrio económico/empeoramiento como la causa próxima de la existencia de la pensión, parece claro que una alteración en la fortuna de cualquiera de los cónyuges de tal naturaleza y profundidad que, en vez de provocar la modificación de la cuantía, determine su definitiva extinción. Por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. La renuncia o el fallecimiento del propio cónyuge acreedor. El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del cónyuge deudor, art. 101, pues sus herederos habrán de seguirla afrontando. Sin embargo, la continuidad de la obligación de prestación periódica puede verse afectada si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectar a los derechos de los herederos en la legítima, pues en tal caso, los herederos del cónyuge deudor podrán solicitar del juez la reducción o supresión de la pensión. La pensión se extingue por el transcurso del plazo temporal fijado por los cónyuges o por la sentencia. El Código Civil establece que, el cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el art. 97. En caso de nulidad, no se puede recibir una compensación periódica, sino solo y exclusivamente una indemnización, una cantidad a tanto alzado.
La indemnización encuentra su fundamento en la erradicación de la mala fe, en absoluto en desequilibrio patrimonial alguno entre los excónyuges, por lo que no puede ser acordada de oficio por el juez, tiene que ser requerida por el cónyuge de buena fe, sea en el propio procedimiento de nulidad matrimonial o de forma independiente. Capítulo 9. En régimen económico, matrimonial. Reglas básicas del régimen económico matrimonial en derecho SPAE/inversa IOL. Ubicación normativa, I. El Código Civil dedica un título al régimen económico matrimonial, cuyo primer capítulo denominado Disposiciones Generales contiene una serie de normas de derecho imperativo, de las cuales algunas han de considerarse aplicables, en cualquier caso, con independencia del régimen económico matrimonial aplicable al matrimonio, en cuanto pretenden garantizar el principio de igualdad conyugal consagrado constitucionalmente. La denominación de régimen matrimonial primario. A este conjunto de normas de carácter imperativo, algunos autores lo denominan régimen matrimonial primario, puesto que forma la base general o estructura del sistema de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. La expresión régimen matrimonial primario procede de la doctrina francesa y fue generalizada entre nosotros por el profesor Lacruz. La libertad de configuración del régimen económico matrimonial. La libertad de determinación y configuración del régimen económico matrimonial por parte de los cónyuges es un principio básico de nuestro ordenamiento. El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este código, art. 1315. La libertad de determinación y configuración del régimen económico matrimonial por parte de los cónyuges es un principio básico de nuestro ordenamiento en reconocimiento de la autonomía privada. Es, por tanto, un asunto interprivados, por lo que el legislador se limita a destacar que cada matrimonio adoptará al respecto las medidas que considere oportunas y más adecuadas a sus propios intereses o a su situación patrimonial, a través del otorgamiento de las correspondientes capitulaciones matrimoniales. Dicha atribución a la voluntad de las partes fue consecuencia del acercamiento del legislador a regulación foral en el momento codificador, ya que la tradición castellana venía imponiendo como régimen legal de carácter imperativo la sociedad de gananciales. En cualquier caso, en los territorios de derecho común, se entiende que cuando falte el contrato o sea deficiente, los cónyuges han querido establecerse bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales. La igualdad conyugal, y la libertad de configuración del régimen económico matrimonial es plena sin otras limitaciones que las establecidas en este código, artículo 1.315. Siendo nula cualquier estipulación limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge, art. 1.328. El fundamento de la erradicación de la desigualdad entre los cónyuges radica en el principio de igualdad interconyugal establecido en el artículo 32.1 de la Constitución. El levantamiento de las cargas del matrimonio. Para todos los regímenes económico-matrimoniales rige la regla de que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, en el sentido de atender el conjunto de los gastos relativos al sostenimiento de la familia en sentido nuclear, educación e instrucción de los hijos, asistencia sanitaria, atención del hogar familiar, etc. Todo ello adecuado a las circunstancias familiares concretas de cada caso. Cuando uno de los cónyuges incumpla su deber de contribuir al levantamiento de estas cargas, el juez, a instancia del otro, dictará las medidas cautelares que estime conveniente a fin de asegurar su cumplimiento. La contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio puede ser objeto de pacto, y en su defecto, puede acabar por convertirse en una obligación proporcional a los recursos económicos de los cónyuges. La potestad doméstica, y hace algunas décadas, existía una amplia corriente doctrinal en favor de la denominada potestad doméstica de la mujer casada, considerándose limitada su capacidad para la realización de actos y gastos para los que no se encontraba legalmente habilitada. Actualmente el artículo 1319.1 cc en aras de la igualdad conyugal mantiene que cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma. Por lo tanto,
cualquiera de los esposos se encuentra plenamente legitimado para comprometer los bienes del matrimonio, siempre que los actos que lleve a cabo tengan por objeto la satisfacción de las necesidades de la familia y, además, sean acordes con las circunstancias familiares. Frente a terceros que hayan contratado con cualquiera de los cónyuges, actuando éste dentro del ámbito de la potestad doméstica, se indica, de las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge, artículo 1.319. El 1319 es una norma general, imperativa cualquiera que sea el régimen económico matrimonial. Régimen de ganancia / queda obligado el cónyuge contratante y, por tanto, quedan afectos sus propios bienes. Pero también que quedan vinculados solidariamente los bienes comunes y subsidiariamente los bienes propios del otro cónyuge. Régimen de separación de bienes, responderán, en primer lugar, los bienes propios del cónyuge contratante y, solo de forma subsidiaria, los bienes del otro cónyuge. La protección de la vivienda habitual, y el artículo 1320.1 dispone que para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de amigos o, en su caso, a autorización JL/dicia/. Ello es aplicable a cualquier tipo de régimen matrimonial, aunque la titularidad de la vivienda habitual corresponda a uno solo de los cónyuges, de modo que cualquier acto dispositivo en relación con los derechos de dicha vivienda, venta, arrendamiento, donación, requerirá consentimiento del otro cónyuge o autorización judicial. La exigencia del consentimiento conjunto o consentimiento dual pone de manifiesto que el artículo solo se refiere a los actos de enajenación intervivos, quedando excluidos cualesquiera actos mortis causa. Para la inscripción de actos dispositivos sobre una vivienda perteneciente a un solo de los cónyuges será necesario que el disponente manifieste en la escritura que la vivienda no tiene carácter de vivienda habitual familiar, o bien que conste el consentimiento del otro cónyuge o la autorización judicial supletoria. Si bien, la manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe, la sanción de la falta de consentimiento será la nulidad radical y absoluta del acto de disposición si se ha realizado a título gratuito o la anulabilidad durante 4 años si se ha realizado a título oneroso, sin perjuicio de que en este caso se produzca la confirmación tácita posterior por parte del cónyuge cuyo consentimiento se hubiera omitido. El ajuar conyugal, y es igualmente aplicable a cualquier régimen económico matrimonial la atribución ex lege, en virtud de la AII, al viudo del ajuar conyugal, falleciendo uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva, sin computárselo en su haber, artículo 1.321. El ajuar doméstico comprende los bienes que forman parte del hábitat natural del matrimonio, excluidos los de extraordinario valor, y sin necesidad de considerar si tales bienes formaban parte del caudal común o pertenecían en exclusiva al cónyuge premuerto, no se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor. Pese a su origen mortis causa, el ajuar doméstico no forma parte del caudal hereditario ni debe computarse a efectos sucesorios, sino que ha de considerarse una mera consecuencia de la liquidación del régimen económico matrimonial a causa de la muerte de uno de los cónyuges. Por lo tanto, el supuesto de hecho contemplado, parte inexorablemente del fallecimiento de uno de los cónyuges y, por tanto, el derecho regulado limita sus efectos a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos. De ello se deriva que resulte inaplicable en casos de divorcio o nulidad matrimonial. El artículo 1318.3 cc recoge que cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra terceros y redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la LEC, la obtención del beneficio de justicia gratuita. Por lo tanto, bajo la denominación de litis expensas,
se trata de determinar la cooperación interconyugal a los gastos derivados de litigios que cualquiera de los cónyuges haya de sostener, bien sea contra el otro cónyuge, debiendo dicha actuación estar exenta de mala fe o temeridad procesal, bien contra cualquier otra persona, cuando el proceso redunde en beneficio de la familia. Los gastos derivados de tales litigios pesan sobre los bienes del cónyuge litigante, de ahí que la reclamación al otro cónyuge solo se producirá en caso de carencia de bienes propios suficientes de aquel. Asumida la ausencia de bienes propios del litigante, los gastos de litigio recaerán, en primer lugar, sobre el caudal común, y en caso de haberlo, de forma subsidiaria sobre los bienes propios del otro cónyuge. Ello pone de manifiesto que las denominadas litis expensas representan un derecho-deber conyugal imperante en cualquier régimen económico matrimonial. Capítulo 10. Las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, y noción inicial. Se denomina capitulaciones matrimoniales a la escritura pública o al documento en que los cónyuges o los futuros cónyuges establecen las normas de carácter patrimonial aplicables a su matrimonio. El código se limita a indicar en el art. 1325 para qué sirven, sin definirlas. En capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio, y añade a continuación o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo, entiéndase, del matrimonio. La naturaleza contractual de las capitulaciones. La doctrina mayoritaria estipula el carácter contractual de las capitulaciones